Doctor, sí la escuchamos y también vemos su pantalla. Ya, muy bien. Vamos a empezar el tema. Creo que nos hemos pasado unos minutos. Entonces, bueno, en esta ocasión me han invitado a realizar esta clase, que es insuficiencia cardíaca aguda. Es un tema bastante interesante, es bastante importante conocerlo porque no necesariamente hay que ser cardiólogo para ver esta patología, independientemente de lo que uno elija hacer. Va a haber muchos casos de insuficiencia cardíaca aguda, incluso cuando en el caso de cirugía y etcétera, ¿no? Entonces es importante. Vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo y rápido posible, aunque tiene algunos aspectos que es necesario que remarque. Esta es la agenda que vamos a realizar, algunos puntos importantes que debemos revisar, ¿ya? Entonces vamos a empezar con la definición de insuficiencia cardíaca, pero antes deberíamos conocer cuál es la definición de insuficiencia cardíaca en general, ¿no? Y se refiere a un síndrome complejo con signos y síntomas relacionados a un problema estructural o funcional del corazón, ¿no? Que impide que se alcancen los requerimientos metabólicos del cuerpo. Esa es la definición de insuficiencia cardíaca. Y la insuficiencia cardíaca aguda no es más que la aparición o la recurrencia de esos signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, ¿no? Pero tiene otras características que son importantes resaltar. Usualmente severa. Es por eso que se considera una emergencia. Y la otra definición operacional que debe tener la insuficiencia cardíaca aguda es que requiere intervención urgente. Por lo tanto, los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda por lo general llegan a los servicios de emergencia. Y otra característica que no está aquí puesta es que las intervenciones terapéuticas están relacionadas a mejorar el estado hemodinámico, no tratar la causa subyacente, excepto en algunos casos muy particulares. ¿Ya? Listo. ¿Por qué es importante la insuficiencia cardíaca? Porque es una enfermedad del adulto mayor. Mientras más adulto es la persona, más probable es que tenga insuficiencia cardíaca. Estos son datos americanos y en estos datos lo que nos muestra es que la primera causa de hospitalizaciones en mayores de 75 años es por insuficiencia cardíaca aguda. Luego, el género. No hay diferencia, varones y mujeres se afectan de igual manera. Y luego va a venir esto de acá, que es la mortalidad intrahospitalaria, poshospitalaria y poshospitalización. Entonces, en los cuadritos que estoy mostrando, el del lado izquierdo nos habla de la prevalencia. Y lo que nos muestra es que la prevalencia de insuficiencia cardíaca aguda aumenta a medida que pasa la edad, ¿no? Cuando entre los 20 y 39 años, 40, la prevalencia es muy baja. Pero a medida que va pasando, en los mayores de 80 años, la prevalencia de insuficiencia cardíaca aguda es 12%. Eso es un valor muy alto, es muchas personas. Y lo otro que les quería mencionar es la mortalidad, ¿no? Entonces, los pacientes de falla cardíaca no solo se mueren cuando llegan a la emergencia, sobre todo se mueren después que salen de la emergencia. La sobrevida a 5 años es muy baja. Es decir, si un paciente en este día se enferma, va a la emergencia, lo tratan, es muy posible que de acá a 3 meses fallezca. Y a los 5 años es probable que también fallezca. Entonces, es muy importante eso de ahí. Tiene que ver la función cardíaca. Actualmente hay varias clasificaciones, ¿no? Pero no, todos los pacientes con función cardíaca, ya sea reducida o preservada, todos tienen una mortalidad muy alta. Entonces, ¿cuántos pacientes que entran a la emergencia fallecen, ¿no? En el episodio agudo generalmente es 7%, sigue siendo alto, pero después que salen de alta a los 3 meses, 11%, eso aumenta. Y si el paciente que salió se rehospitaliza, esa mortalidad es 30%, ¿no? Por eso es importante que uno conozca y sepa cómo tratar, ¿no? Y otra cosa, los costos para tratar a los pacientes en falla cardíaca aguda son muy altos. En
esta estadística americana, del total de todo el dinero que se dirige a la falla cardíaca en general, 70% va al tratamiento de insuficiencia cardíaca aguda, ¿no? El resto va a tratamiento crónico, consultas médicas, seguimiento, etcétera, ¿no? Entonces es un costo muy alto. Lo otro es que como había mencionado, la clasificación, una de las clasificaciones es por la fracción de eyección, ¿no? Si bien la mayoría de nosotros entiende que la función cardíaca puede estar disminuida, también hay falla cardíaca con función reservada, ¿no? Que en realidad cuando vemos las estadísticas es 50%, ¿no? Quizá lo único rescatable es que la fracción de eyección reducida tiene más alternativas de tratamiento, ¿no? La preservada todavía aún no. Lo otro importante, las comorbilidades, ¿no? Los pacientes con falla cardíaca, la gran mayoría tienen comorbilidades cardiovasculares. Entre ellas, ¿cuál es la más importante? La enfermedad coronaria, ¿no? No he dicho infarto, pero sí enfermedad coronaria, aterosclerótica, ¿no? Eso tiene que ver mucho con dislipidemia, diabetes, hipertensión arterial, ¿no? Hay un estudio argentino que el 62%, ¿no?, de los pacientes con falla cardíaca aguda tienen un problema de enfermedad coronaria. El siguiente cuadro nos muestra un registro, varios registros, ¿no? Un registro es un estudio epidemiológico de prevalencia e incidencia, ¿no? Entonces, ¿qué quiero resaltar acá? Que quiero que se acuerden es que los pacientes que ingresan por insuficiencia cardíaca aguda, la gran mayoría tienen enfermedad coronaria, como dije. La gran mayoría es hipertenso. Un gran número de ellos ha tenido infarto y un gran número de ellos ha tenido un problema de arritmia, ¿no?, de fibrilación auricular. Pero sobre todo quiero que se acuerden enfermedad coronaria y hipertensión, ¿no? ¿Qué significa? Si viene alguien y tú sospechas de falla cardíaca y ya tiene una enfermedad coronaria anterior, infarto revascularizado o es hipertenso, es muy probable que sí sea, ¿no? Este estudio de Perna, que está ahí resaltado, es un estudio argentino que se acerca más a nuestra realidad, ¿no? Ahí el 66% eran hipertensos, ¿no? Y la edad promedio de los pacientes era 68 años, que ya lo dijimos. Y en el resto de estudios, la prevalencia de la fracción de eyección era 53, ¿no? O sea, igual como había mencionado. ¿Qué más? El caso de la fisiopatología lo vamos a pasar muy rápidamente, pero quiero que se acuerden de algo. La performance cardíaca se refiere a la función cardíaca. Tiene muchos parámetros. Aquí vamos a definir 4 principales, una es la precarga, la postcarga, la frecuencia cardíaca y la contractibilidad. ¿Por qué son importantes? Porque cualquier alteración en la función o en estos elementos va a producir una caída de la función cardíaca, pero sobre todo va a producir esto de acá, el aumento de las presiones de llenado del ventrículo izquierdo. Probablemente es el mecanismo fisiopatológico más importante, tanto en la falla cardíaca aguda como en la crónica. Entonces, siempre hay que revisar esto de acá, ¿no? La presión de llenado del ventrículo izquierdo. ¿Todas pueden afectar la presión de llenado del ventrículo izquierdo? Sí, todas. Entonces, cualquier alteración va a aumentar esto y va a producir síntomas. ¿Qué más hay que acordarnos en la fisiopatología? Los pacientes con falla cardíaca aguda tienen un substrato, generalmente tienen un desencadenante o un gatillante, y lo que ocurre es que hay un aumento, una amplificación de la respuesta de los mecanismos normales de respuesta del cuerpo, que finalmente va a llevar a una alteración, ¿no? Entonces, en el caso del substrato, los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda pueden tener corazón normal, es decir, un paciente sin ninguna alteración estructural cardíaca ni de función. Pueden tener un grado de alteración estructural, por ejemplo, ¿quiénes? Los que tienen valvulopatías previas, tienen miocardiopatía hipertrófica, los hipertensos, pero no necesariamente tienen síntomas. Y luego están los pacientes que ya tienen falla cardíaca, ¿no? Afortunadamente, la mayoría de pacientes
que vienen descompensados ya tienen falla cardíaca, o sea, la gran mayoría, ¿no? Entonces, luego, ¿qué pasa? Generalmente cualquiera de ellos va a sufrir por un gatillante una descompensación. ¿Cuáles son los gatillantes más importantes? La hipertensión, el síndrome coronario agudo, las arritmias. En el caso de los pacientes crónicos es la no adherencia, el hecho de que no tomen sus medicamentos, que tomen medicamentos contraindicados, por ejemplo. ¿Y eso qué va a producir? Va a producir una alteración en estos mecanismos, de los que se deben acordar siempre. O sea, todos son importantes, todos contribuyen, pero de los que hay que acordarse siempre son los mecanismos neuromorales, y ahí está el sistema renina-angiotensina-aldosterona, está la activación del sistema nervioso central, ¿ya? O del sistema nervioso simpático en este caso. En el caso renal hay que ver la retención de sodio y la retención de agua, ¿no? De volumen. Y en el caso del miocardio hay que ver la injuria miocárdica, ¿no? Y otro concepto que generalmente no se le toma en cuenta es la disfunción diastólica, ¿no? Porque la disfunción diastólica es también un mecanismo principal de aumento de la presión de llenado del ventrículo izquierdo. ¿Qué van a producir todas estas respuestas? El signo, la característica principal de la falla cardíaca aguda, acuérdense, es la congestión. La congestión o periférica, que puede ser edema, puede ser ascitis, puede ser hepatomegalia, etcétera, y la congestión pulmonar, ¿no? Hay quien está el edema agudo del pulmón, la efusión pleural, la congestión, el edema intersticial, ¿no? Y finalmente, si no se trata, lo que va a producir es disfunción de órgano blanco, ¿no? Listo. Seguimos con la fisiopatología. Así brevemente, entonces, la falla cardíaca aguda, hay que ver el gráfico de la derecha. Tiene dos mecanismos, ¿no? Uno es la vasoconstricción y el otro es la disminución del gasto cardíaco. ¿Por qué la vasoconstricción? La vasoconstricción va a alterar dos cosas. Va a alterar la precarga y va a alterar la poscarga. ¿Cómo altera la precarga? Aumenta el retorno venoso, ¿no? Y el retorno venoso finalmente va a aumentar el volumen que llega al ventrículo izquierdo y otra vez va a aumentar la presión de llenado del ventrículo izquierdo, ¿no? ¿Eso a dónde se va a transmitir? A la aurícula izquierda, luego al pulmón, y va a generar congestión pulmonar y luego edema pulmonar, ¿no? ¿Cómo causa la vasoconstricción? El aumento de las presiones en la poscarga, sobre todo en las crisis hipertensivas, ¿no? Y finalmente eso va a llevar a una redistribución de flujo. ¿Qué causa eso? Congestión pulmonar. Estos son ambos, congestión pulmonar y congestión periférica, pero los pacientes que tienen bajo gasto cardíaco generalmente son los pacientes crónicos. En ellos predomina la respuesta neurohumoral, que hemos dicho es el sistema renina-angiotensina, la activación del sistema nervioso simpático, ¿no? ¿Qué produce ambas cosas? Retención de sodio y retención de líquido, ¿no? ¿Cómo se clasifica la falla cardíaca? Por favor, si hay algún problema, alguna pregunta, me hacen saber, ¿ya? ¿Cómo se clasifica entonces la falla cardíaca aguda? Entonces, hay muchas clasificaciones debido a que es un síndrome muy complejo, tiene muchas alteraciones. La idea es que cada clasificación sirva para algo, ¿ya? Porque clasificar sin razón, sin relación, por ejemplo, de derecha, izquierda, que es una clasificación de la falla cardíaca crónica, no es muy útil. Pero la mayoría de estas clasificaciones sí son útiles. La primera es importantísima. ¿Por qué? Porque te va a decir si el paciente tiene una falla cardíaca crónica ya de base o es un paciente que está debutando con una falla cardíaca aguda. El tratamiento es diferente, la etiología es diferente. Entonces, por lo general, el paciente que tiene falla cardíaca crónica se descompensa porque no toma medicamentos, o sea, tiene mala adherencia. 2, no se le trata bien, es decir, el médico no le da los medicamentos suficientes. Tiene
ha aumentado el consumo de líquido, ha aumentado el consumo de sal, está usando medicamentos contraindicados. ¿Qué medicamentos? AINES, ¿no? Los AINES son los que descompensan a los pacientes. Y en el de novo, lo que hay que pensar es un paciente con insuficiencia cardíaca aguda, miocarditis, hay que pensar en arritmias cardíacas, valvulopatías, etcétera, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otras clasificaciones son útiles? El de congestión y perfusión periférica. Esto lo vamos a ver más adelante, así que me lo voy a saltar. La Sociedad Europea de Cardiología dio varios escenarios clínicos. Hay 6 escenarios clínicos. ¿Son importantes? Sí. La primera es igual que la crónica descompensada, ¿no? El paciente con falla cardíaca crónicamente descompensado. ¿Qué más? El paciente con edema pulmonar agudo. Estos son pacientes muy raros, pero debutan con edema pulmonar agudo súbito, ¿no? Luego está el shock cardiogénico, que es una forma avanzada de falla cardíaca aguda, la crisis hipertensiva, la falla cardíaca derecha, y aquí antes había otra clasificación, que era la falla cardíaca de alto gasto, que la han sacado, y ahora han puesto otra clasificación, que es también importante, la falla cardíaca asociada a síndromes coronarios agudos. ¿Por qué es importante esa última de ahí? Porque a diferencia de los demás, el tratamiento que ha demostrado reducir la mortalidad es la revascularización coronaria. Es decir, si un paciente tiene falla cardíaca aguda por infarto, aparte del tratamiento de base, lo más importante es que vaya a un cateterismo y le abran las arterias, ¿no? O hagas fibrinolisis, le pongas stents, etc. Eso sí ha demostrado reducir la mortalidad. Las otras dos clasificaciones, bueno, son relevantes, pero en este caso no las vamos a tocar. Esta es la clasificación clínica, la que había mencionado. Acá están 4, acá faltan 2. Pero básicamente está la falla cardíaca agudamente descompensada. Quiero que vean lo más importante de este cuadrito es cómo empieza, ¿no? O sea, cuál es la evolución en tiempo, ¿no? La falla agudamente descompensada es gradual, no es aguda, ¿no? Generalmente dicen que la insuficiencia cardíaca aguda es más bien subaguda, ¿no? Porque se presenta gradualmente. El edema agudo de pulmón es así, es rápida, ¿no? Es un paciente que se descompensa bruscamente, ¿no? Una crisis hipertensiva muy súbita, el paciente además tiene una cardiopatía estructural como una miocardiopatía hipertrófica o hipertensiva y rápidamente hace agudo. ¿Quiénes más están acá? Los pacientes renales, ¿no? Entonces siempre hay que pensar. ¿Quiénes más? Los que hacen falla ventricular derecha. Ahí, si se dan cuenta, dice gradual o rápida, ¿no? Entonces, ¿cuándo será gradual? Cuando la falla derecha es por un problema pulmonar, como hipertensión pulmonar, cor pulmonar, ¿no? Y en el caso de que sea rápida, sobre todo es infarto, ¿no? Infarto ventrículo derecho. Y el shock cardiogénico, obviamente, puede ser gradual o rápida. Si es rápida, se asocia a miocarditis, se asocia a infarto en miocardio. Y si es gradual, es un paciente con falla crónica, ya de mucho tiempo, muy avanzado. Listo. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Entonces, ya sabemos las clasificaciones. Entonces, este cuadrito seguramente ya lo conocen, son los criterios de Framingham, ¿no? Son los criterios clínicos, pero bastante antiguos. Tienen más de 40 años, ¿sí? Pero se siguen utilizando. ¿Por qué? Porque es clínico. Cosa que pero que ya no hacemos mucho. Pero es bastante útil. ¿Cuál es el problema? Que muchos de estos exámenes no son sensibles ni específicos, es decir, no nos permiten afirmar con certeza si sus hallazgos se relacionan con falla cardíaca o su ausencia o el hallazgo se descarta la falla cardíaca, ¿no? Pero bueno, se sigue usando. ¿Qué dicen los criterios de Framingham? 2 criterios mayores o un criterio mayor y 2 menores, ¿no? Algunos de ellos ya ni se usan, por ejemplo, el tiempo de circulación, es un examen que ya ustedes seguro no han visto, yo tampoco, pero ahí está, ¿no?
¿Qué más? ¿Cuáles son los más importantes? Los que tienen mejor rendimiento diagnóstico. Lo vamos a ver más adelante, pero quiero que se acuerden de eso. ¿Se puede usar? Sí, se puede usar, pero tiene limitaciones, ¿ya? O sea, no es 100%. Que encuentres los dos criterios no significa que fallan, pero es útil, ¿no? Hay otros criterios, sí, hay varios criterios. Por ejemplo, son los criterios de Boston, ¿no? Los criterios de Boston ya no son solamente clínicos. Aquí viene la historia, viene el examen físico y también un estudio de imágenes, que es la radiografía, ¿no? Entonces, igual, se suman algunos valores, el valor máximo es 12, y con eso dices, ya, esto es falla cardíaca. ¿Cuál es mejor? Bueno, sí, son estudios, son antiguos, ¿no? Del 2005, 2000, en el cual el rendimiento diagnóstico de los criterios de Boston fueron superiores a todos los demás. Entonces, ¿qué deberíamos usar? Esto de acá. En la universidad alguna vez alguien ha intentado validar esto, pero bueno, no resultó, ¿no? Quizá a alguno de ustedes les gustaría validar esto alguna vez. Inténtenlo para ver si son útiles aquí, ¿no? En nuestra población. Listo. Entonces, ¿qué cosas hay que saber? Entonces, primero, el diagnóstico de falla cardíaca es clínico, pero la clínica, la historia clínica, el examen físico no es suficiente. Entonces, hay que hacer clínica, hay que hacer historia clínica. Entonces, en orden se historia clínica y exámenes de laboratorio. Así es más probable que hagamos un diagnóstico. Pero dije que no todos los hallazgos son útiles. Igual. Pero la historia clínica es muy importante. Ya lo había mencionado, los pacientes que tienen enfermedad coronaria, infarto de miocardio, tienen más probabilidad. Bueno, acá hay unos términos que sensibilidad, especificidad, likelihood ratio, son importantes que los conozcan, porque si no, van a tener dificultades para entender por qué algunos signos son mejores que otros, tanto para afirmar como para descartar. Entonces, ahorita vamos a hacer un repaso sencillo nada más. El likelihood ratio se llama razón de verosimilitud, y lo que te dice es cuánta proporción hay más, qué probabilidad, o la probabilidad que aumente tu certeza diagnóstica si encuentras un signo. ¿Qué significa? Por ejemplo, acá dice falla cardíaca, ¿no? En la historia, falla cardíaca tiene 5.8. ¿Qué significa? Que tiene 5.8 veces más de probabilidad que un paciente tenga una insuficiencia cardíaca aguda si ya tuvo una falla cardíaca antigua, ¿no? ¿Qué más dice? 3.1 más veces de probabilidad si ha tenido un infarto, y así, ¿no? En el caso de los valores negativos, cuando los valores son menos de 0.1, ¿no? Te ayudan a descartar. Acá, por ejemplo, ninguno es menos de 0.1, entonces no tener esto de acá no te descarta ninguno, ¿ya? Entonces, para ordenarnos, entonces, si viene un paciente, le haces historia clínica, está sospechando falla cardíaca y te dice que ya tuvo falla cardíaca con anterioridad, ya tuvo un infarto, es hipertenso, tiene diabetes, tiene dislipidemia, entonces debes pensar que sí, ese paciente es muy probable que tenga una falla cardíaca aguda. Por eso es importante la historia clínica, ¿ya? ¿Qué más? Luego, en síntomas. ¿Qué síntomas son los más importantes o los que yo debo preguntar? Y que me dicen que probablemente estoy frente a una falla cardíaca aguda. De todos, los más útiles son la disnea paroxística nocturna y la ortopnia. ¿Está bien? Entonces, la disnea paroxística nocturna te indica con buena seguridad, pero no 100%, que el paciente probablemente sí tenga falla cardíaca aguda. Y la ortopnia, ¿no? La ortopnia, que es la incapacidad de permanecer en decúbito por disnea, ¿no? Pero ¿cuál te ayudaría
a decir que probablemente no sea. Ah, ya, eso es la disnea de esfuerzo. Entonces, la disnea de esfuerzo es un síntoma que si alguien viene y te dice, no, o sea, me canso, pero no cuando camino, entonces poco probable, disminuye la probabilidad, pero no te descarta completamente. Entonces, 3 cosas tienes que preguntar: disnea paroxística nocturna, ortopnea y disnea de esfuerzo. ¿El edema es útil? Es útil, pero que no lo encuentres o que lo encuentres no te descarta el diagnóstico. Listo. En el caso de signos, esto es examen físico, entonces hay que examinar a los pacientes. En este caso sí hay números bastante importantes y hallazgos interesantes. Por ejemplo, ¿cuál es el signo cardiológico que casi con seguridad hace diagnóstico de falla cardíaca? Es el tercer ruido cardíaco, ¿ya? Si alguna vez auscultas y encuentras tercer ruido cardíaco, ese paciente lo más seguro es que tenga falla cardíaca aguda. ¿Por qué no se encuentra siempre? Porque es difícil de escuchar. Probablemente lo hayas escuchado y no te hayas dado cuenta. Incluso entre los cardiólogos es muy difícil de reconocer, ¿no? Es muy complicado, pero es muy útil. Su razón de su likelihood ratio, o sea, la proporción, es de 11. Más de 10 se considera muy buen rendimiento diagnóstico. Entonces, si alguna vez lo encuentras, puedes estar seguro que tiene falla cardíaca. ¿Qué más? El reflujo hepatoyugular. Es muy sencillo de hacer y también tiene una buena especificidad y también tiene un moderado valor diagnóstico, ¿no? Sí te indica que podrías estar frente a una falla cardíaca aguda. ¿Qué más? La ingurgitación yugular, ¿no? Entonces, estas 3 variables son muy importantes. Entonces, ¿qué tienes que buscar en el examen físico? Tercer ruido, si lo puedes hallar, reflujo hepatoyugular y ingurgitación yugular, ¿no? ¿Qué más? Bueno, hay otros valores, pero son menos útiles, ¿no? ¿Cuál te ayuda a descartar? ¿Cuál te dice que no es falla cardíaca? Ninguno, no sirve. Es decir, que si no encuentras ninguno de estos, tampoco puedes descartar falla cardíaca, pero si los encuentras, al menos esos 3 que te he mencionado, sí es muy probable que sea. El edema de miembros inferiores, que la mayoría lo asocia a un problema cardíaco, tiene buen rendimiento, o sea, te ayuda, pero no es muy útil. O sea, no hallarlo no te descarta la falla cardíaca aguda, ¿ya? Sobre todo cuando es de muy rápida instalación. Listo. ¿Qué más? Hemos dicho que la historia clínica del examen físico no es suficiente, entonces hay que sumar algo más. ¿Qué exámenes hay que sumar? Anteriormente, según los criterios de Boston que te he mencionado, una radiografía sería muy útil, ¿no? Pero actualmente la Sociedad Europea de Cardiología te sugiere que hagas un electrocardiograma y péptidos natriuréticos, que ahorita vamos a ver. Pero vamos a ver cuál es el rendimiento, porque pedirlo no es suficiente. Entonces, ¿qué te ayuda en la radiografía? ¿Qué es más útil encontrar en la radiografía que te dice que puede ser falla cardíaca aguda o no es falla cardíaca aguda? Entonces, lo más importante son los signos de congestión. ¿Cuáles son los 3 signos de congestión que debes buscar en una radiografía? La congestión venosa pulmonar. ¿Cómo se ve eso? Líneas B de Kerley, corazón peludo, hay varios términos. Edema intersticial, igual, cefalización de las venas pulmonares, y el otro es el edema alveolar, ¿no? El edema alveolar es aquel que se presenta en el edema agudo de pulmón, ¿no? Si tú encuentras esas 3 cosas en una radiografía, puedes estar casi seguro que estás frente a una falla cardíaca aguda. A signos de congestión se llama. ¿Qué más? La cardiomegalia. Esto quiero que me gustaría resaltarlo porque ya casi nadie mide el índice cardiotorácico, pero es bastante útil. No es 100% tampoco, pero sí tiene un valor importante para descarte. ¿Qué significa?
que si tú, por ejemplo, en una radiografía no ves cardiomegalia, te aleja un poco la posibilidad de que sea un problema cardíaco crónico, o sea, que ya tenga falla cardíaca anterior. Pero puede ser una falla cardíaca hipertensiva, diastólica, o sea, y tampoco, por eso es que no tiene límite, pero sí te ayuda. ¿Qué más? El electrocardiograma es muy específico, pero poco sensible. ¿Qué significa? Si viene un paciente con falla cardíaca aguda y tiene una alteración del electrocardiograma, obviamente tiene una alteración estructural cardíaca, ¿no? Pero tener un electrocardiograma normal no te descarta la falla cardíaca aguda. No sirve para descartar. ¿Qué más? El electrocardiograma te permite evaluar si estás frente a un síndrome coronario agudo o no. ¿Por qué? Ya lo mencioné anteriormente, ¿no? Porque la única medida que ha mejorado, ¿cuál es? Es la revascularización coronaria. Entonces, siempre tienes que hacerle un electrocardiograma, ¿no? Un paciente que sospechas falla cardíaca aguda. Y finalmente, en el diagnóstico hay que ver los péptidos natriuréticos. Imagino yo que ya los han leído, saben qué son los péptidos, pero básicamente son sustancias que se liberan cuando aumenta la presión de llenado tanto de la aurícula izquierda como del ventrículo izquierdo. Las de la aurícula se llaman péptido natriurético auricular y los del ventrículo son los cerebrales, ¿no? Entonces, ambos son útiles, sí, pero lo mejor o lo más útil en rendimiento viene a ser el BNP o el NT-proBNP. Quiero que vean algo acá. Dije que los valores de likelihood radio, o sea, los que te dicen la probabilidad de que sea o no sea, para que sean útiles deben ser menos de 0.1, ¿no? Aquí hay uno. El único examen en insuficiencia cardíaca que le permite decir que una persona no tiene falla cardíaca es el BNP o el NT-proBNP, mira, 0.06. ¿Qué significa? En el caso del BNP que está hablando acá, si tú le haces un estudio, que es un estudio de sangre, y te sale menos de 50, y tiene disnea, tiene edemas, te descarta el diagnóstico. Esa persona no tiene falla cardíaca. Esa es la utilidad. Tiene un valor predictivo negativo muy alto. Entonces, tienes dudas, por ejemplo, que sea una disnea cardíaca, le pides BNP, te sale bajo y puedes estar seguro que no es falla cardíaca. ¿Es 100%? No. Actualmente hay algunos estudios que dicen que no es 100%, pero es muy útil. O sea, su rendimiento diagnóstico es muy bueno. ¿Te permite hacer diagnóstico? Sí, pero tienen que salir valores más altos. Si tú te das cuenta, los valores empiezan a aumentar de 50 hasta 250, aquí no, 1.7, 3.3, hasta 4.6. Si te sale 2000, obviamente es muy probable, casi seguro que tienes una falla cardíaca aguda, ¿no? Pero el valor más importante que quiero que se acuerden es este de acá, que sirve para descartar. Le ayuda a diferenciar la disnea de origen cardíaco del resto de patologías, de otras etiologías de disnea. Listo. Entonces, como resumen, vamos a ver. En la historia clínica, ¿qué es lo que yo tengo que en mi entrevista, ¿qué tengo que preguntar? ¿Qué tengo que saber? Primero, si tiene, ¿qué cosa? Antecedente de falla cardíaca crónica. Si lo tiene, es muy posible que sí sea. ¿Qué más? Historia de enfermedad coronaria o infarto de miocardio también. ¿Qué más tengo que preguntar a la persona? Si tiene disnea paroxística nocturna. Otro, si tiene ortopnea. Entonces, si yo tengo eso, mi posibilidad de que tenga falla cardíaca aguda es muy alta. Listo, ¿qué más? Ahí dice que la disnea de esfuerzo. Si la persona te dice que no se cansa cuando hace actividades, disminuye la posibilidad, pero no la excluye. Pero sí te ayuda, ¿no? Es más probable que el que se canse en reposo, si no está avanzado, sea un problema pulmonar o de otro tipo, ¿no? Pero te ayuda. Lo que hay que buscar son los falla cardíaca, infarto, disnea paroxística y ortopnea.
En el caso del examen físico, ¿qué es lo que tengo que buscar para aumentar mi posibilidad de hacer diagnóstico correcto? Buscar el tercer ruido, ¿no? Ya les dije que es muy difícil de hallar, pero si lo encuentras, si alguna vez lo hallas, puedes estar seguro que estás frente a una falla cardíaca. ¿Qué más? Reflujo hepatoyugular, ingurgitación yugular. Eso es más sencillo, es más útil y más simple de hacer. Entonces, siempre que sospechen de falla cardíaca aguda, ¿qué tienen que hacer? Evaluar ingurgitación yugular y reflujo hepatoyugular. No toma más de 20 segundos. Es muy sencillo, no necesita ningún elemento y se puede hacer en todas partes. ¿Qué más? Escuchar soplos. Escuchar soplos es un tema bastante esotérico. Incluso entre los cardiólogos no hay mucha concordancia, es decir, no todos escuchan el mismo soplo y la misma intensidad y las mismas características. Lo importante es que lo escuches. Entonces, cualquier soplo te puede hacer indicar que estás frente a una patología cardíaca y eso aumenta tu probabilidad de tener insuficiencia cardíaca aguda, sumado a otros síntomas, obviamente, ¿no? El edema de piernas, pero tiene que ser bilateral, ¿ya? ¿Qué más? Generalmente dice edema blando, edema duro, ¿no? Eso también varía, pero el edema bilateral que va subiendo, que va cefalizándose poco a poco, también es un indicador de falla cardíaca, generalmente crónica, que se está descompensando. ¿Ya? Listo. Y en el caso de los exámenes, hemos dicho que la radiografía es muy importante, pero sí, sobre todo si hay signos de congestión pulmonar. ¿Está bien? Entonces ahora vamos a ver unos gráficos para darnos cuenta de algunas cosas. ¿Qué más les comenté? Cardiomegalia, ¿no? Eso también es importante. Y en el caso de, acá dice algo muy importante. En un paciente con edema agudo de pulmón, así de horas, la radiografía puede ser normal y eso no descarta el diagnóstico. Por eso no es el único estudio que hay que hacer todo lo de acá. ¿Qué más? BNP, ¿qué es? Nos ayuda a descartar sobre todo, ¿no? Nos sale un valor muy bajo, hay varios puntos de corte, no tienen que aprendérselo, pero lo que hay que saber es que sirve para descartar disnea de origen cardíaco. Se usa en emergencia, sí, cuando hay dudas, o sea, no, tampoco es un elemento que se debe usar siempre, pero las guías de falla cardíaca aguda, actualmente ya ponen los péptidos natriuréticos dentro de su algoritmo, entonces hay que hacerlo, ¿no? Y es sencillo, es rápido. Listo. Esto, bueno, acá me olvidé colocar el nombre. Esto es la fisiopatología de la ortopnea, ¿ya? Entonces, la ortopnea es la incapacidad de mantenerse en decúbito supino mucho tiempo. ¿Por qué? ¿Qué pasa en el paciente con falla cardíaca? El paciente con falla cardíaca tiene un problema en la precarga, o sea, es decir, el mecanismo de Frank-Starling está alterado, ¿no? Normalmente el mecanismo de Frank-Starling permite que si aumenta el retorno venoso, aumente el volumen sistólico, por lo tanto aumenta el rendimiento cardíaco, ¿no? Eso es normal, pero en un paciente con falla cardíaca se pierde el mecanismo o está alterado el mecanismo de Frank-Starling, por lo tanto, si aumenta la precarga, el retorno venoso, el corazón es incapaz de aumentar el volumen sistólico. ¿Eso qué va a hacer? Lo que hace es aumentar la presión de llenado del ventrículo izquierdo y finalmente eso se va a transmitir a los pulmones. ¿Y en los pulmones qué va a hacer? Va a trasudar y va a empezar a ocasionar edema y congestión pulmonar. Entonces, cuando la persona está sentada o está de pie, el retorno venoso disminuye. No sé si se ve acá. El retorno venoso disminuye. En cambio, cuando se pone en decúbito supino, ¿qué pasa? Toda la capacitancia venosa regresa al corazón. O sea, el sistema esplácnico, la sangre en las venas de los miembros inferiores, aumenta el retorno venoso, ocurre lo que les he mencionado, que hay una pérdida de la capacidad del mecanismo de Frank-Starling,
y lo que hace es aumentar el edema. Por lo tanto, la persona se levanta bruscamente del decúbito por disnea, ¿no? Entonces eso es muy sencillo, o sea, va un paciente y tú le dices, a ver, de decúbito, y si no tolera, se levanta bruscamente por falta de aire, diaforesis, muy probablemente sí sea, ¿no? También, ¿para qué nos sirve? Para ver si el paciente está respondiendo a la terapia, pero eso ya lo vamos a ver más adelante. ¿Qué otros signos de congestión venosa hay? La vendopnea. ¿Ya? La vendopnea es un signo bastante nuevo, 2017, si no me equivoco, que traduce lo mismo, traduce un aumento de la congestión pulmonar, pero cuando la persona se pone hacia abajo, es decir, en la posición en la que uno se amarra los zapatos. Está sentado, el paciente con falla cardíaca no puede amarrarse los zapatos. ¿Por qué? Porque aumenta el retorno venoso y igual le da disnea. Incluso la vendopnea es un marcador de mal pronóstico. Significa que tiene más congestión. ¿Y la trepopnea qué es? Bueno, no estamos en presencial, si no les preguntaría. Pero la trepopnea también se refiere a la posición en lateral, ¿no? Entonces, quiero que se acuerden, ortopnea, vendopnea sobre todo. Entonces, el paciente que tiene falla cardíaca aguda, que se está descompensando, va a tener una historia de no poder atarse los zapatos, ¿no? Entonces, usted le pregunta, no puedo, entonces tienes que sospechar, ¿no? ¿Qué más? Les dije que hay otro signo que es importante, que es la ingurgitación yugular y el reflujo hepatoyugular, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, en las imágenes estamos viendo cómo se realiza la medición de la ingurgitación yugular. No se hace mirando directamente, se tiene que medir. Bueno, lo puedes estimar viendo. O sea, si lo ves, como está en la imagen derecha, dices, sí tiene, ¿no? Pero debes medir, es importante. Y es muy sencillo, no necesita muchas cosas. ¿Cómo se hace? El paciente en 45 grados derecho, tomas una regla, la línea es perpendicular a la altura de la aurícula derecha, que es más o menos en el segundo espacio intercostal, y de ahí mides. A esa medición, por ejemplo, te puede salir 5, 4, 6, le tienes que sumar 5. Y esa suma va a ser la presión venosa, la presión de la aurícula derecha en centímetros de agua. Eso hay que convertir a milímetros de mercurio, sí, pero normalmente si te sale más de 8, es un indicador de que la presión de la aurícula derecha está alta, ¿ya? Entonces, tener ingurgitación yugular significa que la presión de la aurícula derecha está alta. ¿Eso qué se traduce? También aumento de presiones de llenado, tanto del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo, ¿no? Y es un signo de ¿qué? De congestión. Puede ser periférica o puede ser central. ¿Qué otras herramientas podemos usar? Bueno, actualmente se puede usar ecografía, ¿no? Esto se llama POCUS para medir la vena cava inferior y de eso se puede estimar la presión de la aurícula derecha. ¿Qué otro examen hemos dicho que es útil, que es accesible también? Es la radiografía, ¿no? En esta radiografía, por ejemplo, hay varias cosas que hemos hablado, ¿no? Primero, cardiomegalia. Obviamente el índice cardiotorácico está muy alto y el corazón se ve muy grande. ¿Qué más? Se ve fusión pleural en el hemitórax derecho, en la base. ¿Qué más? El corazón está así como peludo, ¿no? Son signos de redistribución de flujo. Y otro que quizá no se ve por la imagen son las líneas B de Kerley, ¿no? Las líneas B de Kerley son líneas periféricas. Generalmente se ven blanquitas, ¿no? Que llegan a la periferia, en toda la periferia de los campos pulmonares, que indican cefalización y redistribución de flujo, ¿no? Entonces vamos a ver una imagen. Aquí, por ejemplo, dice aumento del índice cardiotorácico, ¿no? Hemos dicho que es un signo importante. ¿Qué más? Cefalización de las venas, efusión pleural y líneas B de Kerley. Todas ellas traducen congestión pulmonar. Y según lo que hemos revisado, son signos que nos aumentan la probabilidad de que estemos frente a un paciente con falla cardíaca, ¿no? Listo.
Entonces, este algoritmo es el que te propone la Sociedad Europea de Cardiología. Básicamente dice, viene un paciente con sospecha, con disnea, edema, etcétera, muy sospechoso de falla cardíaca aguda. Entonces tienes que hacer, ¿qué cosa? Historia, signos y síntomas. Que ya hemos visto cuáles son los de mejor rendimiento diagnóstico. Te propone que debes hacer varios exámenes de laboratorio. Electrocardiograma, ¿para qué? Sobre todo para descartar que no estés frente a un infarto. Una radiografía, ultrasonido pulmonar, que ahora está de moda, pero es muy útil porque también te permite decir si la imagen que estás viendo en la radiografía, esa redistribución de flujo, es realmente congestión. Entonces, eso te va a volver más frecuente con el tiempo. Pero de acá, electro, radiografía. Y luego te dice, aparte incluso, que hay que evaluar ¿qué cosa? Péptidos natriuréticos. ¿Por qué? Si los péptidos natriuréticos utilizados, que son los más comunes, BNP y NT-proBNP, te salen por debajo de su valor de descarte, descartas falla cardíaca aguda con seguridad. Aquí está. Listo. Pero ¿qué pasa si te salen altos? No te confirma, pero si salen muy altos, ya te confirman el diagnóstico, ¿no? Después te dice que hagas ecocardiografía. Varía, no es necesario, pero sí se debe hacer, por lo menos a las 24 horas después del diagnóstico. Listo. ¿Cuál es la etiología? ¿Cuáles son las causas más frecuentes de insuficiencia cardíaca aguda? Entonces, vamos a empezar de abajo hacia arriba. Los de abajo, que dice relacionados al paciente y iatrogénicos, generalmente estos pacientes son los que ya tienen falla cardíaca crónica, y ahí dicen, ¿no? No cumplen con su medicación, han aumentado el consumo de sal y fluidos, se han operado, han tenido algún tipo de estrés aumentado, están consumiendo drogas, sobre todo los AINES, ¿no? Los que usan naproxeno, ibuprofeno, ellos tienden a retener líquido, ¿no? Ustedes han estudiado farmacología y ya deben saber cuál es el mecanismo. El abuso de alcohol, ¿no? Hay pacientes con miocardiopatía dilatada que es por alcoholismo y siguen tomando, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Acá es control nada más, ¿no? Hay que mejorar la compliance de medicación, decir que tomen menos líquido, etcétera, etcétera. ¿Qué más? Otras causas. Las no cardiovasculares, por ejemplo, las infecciones y los estados febriles. Es muy importante porque a veces viene el paciente con falla cardíaca aguda y nos abocamos a, como debe ser, ¿no? A tratar la falla cardíaca, pero no buscamos la causa. En personas adultas, un gran número de estos pacientes es por infecciones urinarias, infecciones pulmonares. ¿Quiénes más? Los que tienen EPID o tienen EPOC. Ellos, los que tienen disfunción renal, por ejemplo, los que hacen diálisis, tienen enfermedad renal estadio 4, los que tienen anemia, hipertiroidismo, entonces son causas, ¿no? Sobre todo hipertiroidismo en quienes, por ejemplo, pacientes muy jóvenes, ¿no? Que debutan con edema, disnea de esfuerzo, le haces una radiografía, tienen cardiomegalia, generalmente son pacientes que no toman tratamiento, ¿no? Están debutando, ¿no? ¿Qué más? Aquí hay un punto abajo importante, las gestantes, ¿no? Aunque es bastante raro, he visto solo 2 casos hasta ahora. La cardiomiopatía periparto es una causa de falla cardíaca aguda, ¿no? Generalmente es hasta los 5 meses postparto se puede presentar, ¿no? Y el manejo es similar a todas las ¿no? Y cardiovasculares, ¿qué cosa hay que buscar en cardiovasculares? Las más frecuentes, infarto agudo de miocardio, hay que hacer EKG, taquicardia. ¿Cuál es la taquicardia o la alteración del ritmo más frecuente en falla cardíaca aguda? Fibrilación auricular. Y en el caso de bradicardias, los bloqueos, ¿no? A veces viene con signos de falla cardíaca y haces el examen y le encuentras con frecuencia en 35, 40, tienes que hacer un EKG, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú tratas eso, es muy posible que mejore, ¿no? Igual en el infarto, otra vez les digo, revascularización, no hay otra cosa. Ya sí, enfermedad pulmonar, por ejemplo, el TEP también puede producir falla cardíaca. ¿De qué lado? Derecha, ¿no? Listo.
Bueno, ya nos falta poco, pero aquí viene lo importante para ustedes, creo que están en clínica médica. Lo importante, después de hacer un diagnóstico, has hecho todo, lo has hecho todo bien y dices, ya tiene falla cardíaca, pero ahora falla cardíaca aguda o falla cardíaca agudamente descompensada, de nuevo. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que clasificar. ¿Cuál es la clasificación para tratamiento más útil? La clasificación hemodinámica. ¿Por qué? Porque te da objetivos que debes tratar. O sea, no tratas cualquier cosa, tratas objetivos, y eso es lo importante de la falla cardíaca aguda, que tienes objetivos que tienes que solucionar. Tienes que solucionar las causas en algunos casos. Infarto, obviamente si está infectado le darás antibiótico, etc. Pero tu objetivo en falla cardíaca aguda es mejorar el estado hemodinámico. Entonces, la clasificación que están viendo, que es en 4 cuadrantes, es la clasificación de Forrester. La clasificación de Forrester es una clasificación hemodinámica que se hizo en pacientes posinfarto de miocardio hace mucho tiempo, como en el 70 más o menos. Entonces, los pacientes, ahí no había mucha revascularización, por lo tanto, luego del infarto el paciente quedaba en falla cardíaca. Entonces le hacían unos estudios, ¿no? ¿Y qué evaluaban? Hay dos cosas. Les he dicho que una de las características de la falla cardíaca aguda es la congestión. Es la congestión. ¿Y la congestión cómo se evalúa de forma hemodinámica? La presión en cuña capilar. He repetido varias veces que el aumento de la presión de llenado del ventrículo izquierdo es probablemente la alteración más importante. Pero el reflejo de esa presión viene a ser la presión capilar pulmonar, es decir, la presión retrógrada que se transmite del ventrículo izquierdo hacia la circulación pulmonar. Por lo tanto, tener una presión capilar pulmonar significa que la presión de llenado está alta. Mientras más alta, más congestión. Listo. Menos alta, menos congestión, incluso hipovolemia. Listo. ¿Qué más? Y el otro componente de la insuficiencia cardíaca aguda viene a ser el gasto cardíaco, la performance cardíaca que les he dicho, ¿no? ¿Y cómo medimos eso? El índice cardíaco. Y el índice cardíaco, ¿qué cosa te ve? ¿Para qué sirve la perfusión miocárdica? O la función del miocardio, ya lo dije, para perfusión. ¿Por qué es importante que el gasto cardíaco esté bien? Para perfundir los tejidos. ¿Qué pasa si no llega, si no se cumple el metabolismo, los requerimientos? Hay hipoperfusión, y la hipoperfusión lleva a disfunción orgánica y muerte. Entonces el gasto cardíaco es una medida es un surrogado de esa perfusión, por lo tanto se mide, ¿ya? Entonces, pero obviamente para eso tendrías que hacer o poner un catéter de Swansgan o hacer un cateterismo diagnóstico. Obviamente eso no se puede hacer, por lo tanto se ha ideado algunas formas de evaluar lo mismo, pero clínicamente, que es lo que ustedes deben saber. Entonces hay algunos signos y síntomas que te indican que la presión pulmonar es arterial pulmonar o la presión en cuña está alta. Por ejemplo, ¿quiénes te dicen que hay más congestión? El tercer ruido, ya les dije que es muy específico, la ingurgitación yugular, los rales, la ortopnea, otra vez lo estoy diciendo, el reflujo hepatoyugular, ¿no? Si yo encuentro todo eso, entonces debo pensar que el paciente tiene la presión arterial pulmonar capilar muy elevada, es decir, tiene congestión. ¿Qué más? ¿Y cómo mido? ¿Cómo sé si el paciente tiene gasto cardíaco bajo o normal? Tengo que medir perfusión periférica. Entonces, ¿qué signos me dicen que hay hipoperfusión? Primero, la presión sistólica. Si la presión sistólica está a menos de 90, es muy probable que haya hipoperfusión, pero no es necesario. ¿Hay hipoperfusión con presión normal? Sí. ¿Qué más? La fatiga en reposo. ¿Qué más? Las extremidades frías y el perfil hemodinámico frío. Ya todos estos te dicen, ahorita vamos a ver más signos que nos dicen que el gasto cardíaco está disminuido.
¿ya? O que hay hipoperfusión distal. Listo. Entonces, ya les había presentado este cuadrito, estaba cortado, pero básicamente cada clasificación tiene un patrón hemodinámico, tiene una forma de presentación. Por ejemplo, solo vamos a ver el primero, que es el más frecuente, ya les comenté. Y en la falla cardíaca del paciente crónico descompensado hay 3 alteraciones. Aumenta la presión del llenado del ventrículo izquierdo. Eso se va a transmitir a los capilares pulmonares retrógradamente y lo que va a hacer es aumentar la presión en cuña capilar. ¿Qué más? Esos pacientes generalmente tienen dilatado el ventrículo izquierdo, la fracción de eyección caída y por lo tanto, ¿qué van a tener? O un gasto cardíaco bajo o incluso normal, ¿no? Entonces, estos pacientes, ahora vamos a ver cómo se tratan. ¿Qué es lo que habría que tratar si tiene congestión? Hay que disminuir la congestión, ¿no? Si el gasto cardíaco está bajo, ¿qué tendríamos que hacer? Aumentar el gasto cardíaco. Entonces, por eso es importante los perfiles hemodinámicos, porque te permite definir cuál es el tratamiento. Cuando hagas esto, también tienes que buscar los precipitantes que ya te mencioné para que los puedas tratar, ¿no? Entonces, ¿cómo se clasifica? Ya se hace aquí como una tablita de doble entrada y dices, arriba vas a poner si tiene congestión o no. Y al lado vas a preguntarte si tiene hipoperfusión o está bien perfundido. Entonces, si el paciente no tiene congestión y la perfusión está normal, entonces se denomina caliente seco. Caliente, ¿a qué se refiere? A que tiene buena perfusión distal. Y seco, ¿a qué se refiere? A que no tiene congestión. Entonces, ¿quiénes son este grupo? Son los pacientes crónicos que están bien tratados, que no están descompensados. Entonces, si tú encuentras un paciente con falla cardíaca así, ¿qué haces? Solamente ajustas sus medicamentos y lo envías a su casa. Generalmente estos pacientes no vienen a la emergencia, ¿no? Y son un grupo bastante pequeño. Luego está el estadio B de Forrester, o el Stevenson B se llama, ¿no? Porque esta es la clasificación de Stevenson. Entonces, ¿qué pasa si el paciente tiene congestión? Es decir, le escuchas rales, tiene ortopnea, tiene fusión pleural, le haces una radiografía. Bueno, que no es necesario porque esto es clínica, pero le puedes hacer y ves que tiene signos de congestión. Ya. ¿Cómo se llama eso? Es un paciente con patrón húmedo. ¿Por qué húmedo? Porque tiene signos de congestión. Luego, ¿qué vas a evaluar? La perfusión. Si la perfusión está bien, entonces le corresponde caliente. Entonces es un paciente caliente húmedo. En este caso, ¿cuál es el problema principal? Está congestionado. Entonces, ¿qué tendrás que hacer? Descongestionar. No tienes que aumentar el gasto cardíaco porque tiene buena perfusión, ¿no? Listo. ¿Cuál es el estadio C? O el Stevenson C. Es un paciente que tiene signos de congestión, edema, ortopnea, incurgitación yugular, etcétera, pero además está frío. ¿Qué significa que está frío? Que tiene hipoperfusión distal. Es decir, tiene alteración mental, tiene flujo urinario disminuido. La presión sistólica está baja. Entonces, en este caso hay dos problemas. Uno, que está congestionado, entonces descongestionarás. Y dos, que el gasto cardíaco está bajo. Entonces, ¿qué harás? Tendrás que mejorar el gasto cardíaco, ¿no? Entonces, son los 3 estadios hasta ahora. Y finalmente, acá hay otro patrón hemodinámico en el cual la perfusión está baja, pero no tiene congestión. Entonces, ¿qué pacientes son aquellos que tienen perfusión baja, o sea, función cardíaca baja, pero sin congestión? Ya, este es un grupo especial y acá están los pacientes con disfunción de ventrículo derecho, los que tienen hipertensión pulmonar o cor pulmonar y los que han tenido un infarto de ventrículo derecho. ¿Por qué? Porque el corazón no funciona, pero no hay congestión, porque ¿hacia dónde aumentaría la congestión? Sería periférica, no sería central, ¿no? Entonces, a ver, sigamos. Entonces tenemos 4 perfiles, tenemos caliente seco,
que ya les dije que no tiene ni congestión ni hipoperfusión. Tenemos caliente húmedo, que es el paciente que está bien perfundido, pero está con edemas, tiene congestión pulmonar, tiene ortopnea, tiene reflujo hepatoyugular, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo se trata, es lo que les ayuda. Y luego tenemos el perfil frío-húmedo, ¿no? Frío-húmedo que tiene todos los signos de congestión y además tiene las extremidades frías, tiene oliguria. Entonces, aquí, antes no lo había mencionado, la oliguria en cualquier tipo de patología, ya sea en sepsis, ya sea en falla cardíaca, cualquier tipo de shock circulatorio te está indicando hipoperfusión. Entonces, por eso es que una de las ventanas para evaluar shock es renal. Si el paciente deja de orinar, estás frente a una oliguria y ese es un signo de hipoperfusión, ya sea por bajo gasto cardíaco o por dilatación en el caso de sepsis. ¿Está bien? Confusión mental, mareos, etcétera, ¿ya? Y el otro patrón que hemos dicho, que ese era el patrón frío-húmedo, ¿no? Y el otro era el frío-seco, ¿no? Acá acuérdense de infarto ventrículo derecho. Entonces, ya, ¿cómo tratamos? Entonces es muy sencillo, una vez que ya hiciste tu diagnóstico, has clasificado, los has puesto en uno de los cuadrantes, entonces te pregunto, si el paciente no está congestionado y no está hipoperfundido, ¿qué tienes que hacer? Continuar su medicación, ajustar su medicación crónica, ¿no? En el caso de que, ¿por qué? Porque la mayoría de acá son falla cardíaca crónica. En el caso del paciente que es caliente húmedo, ¿cuál es el principal problema? Congestión. Entonces, ¿qué tienes que hacer para aliviar la congestión? Dos cosas, diuréticos y vasodilatadores. ¿Cuándo preferirás usar vasodilatador? Cuando este patrón se presente en el paciente hipertenso. Por ejemplo, el que hizo crisis hipertensiva, tiene la presión en 180, está con dificultad respiratoria, has diagnosticado falla cardíaca aguda. Entonces, en él preferirás usar un vasodilatador y luego un diurético. Pero el paciente que tiene la presión 110, 100, y está con signos de congestión, preferirás usar primero un diurético, ¿no? Y luego puedes usar un vasodilatador de acuerdo al escenario clínico. Pero básicamente quiero que te acuerdes que en el grupo B, que es más del 50%, se usa sobre todo, ¿qué cosa? Diuréticos y vasodilatadores. Esta es la mayoría de pacientes que van a llegar a la emergencia. Listo. Hay un grupo pequeño que es los que están fríos y secos. Entonces, aquí generalmente ya les dije, está el infarto de ventrículo derecho o si no el cor pulmonar avanzado. Entonces, ahí ¿qué hay que hacer? Dos cosas se hacen. Como el problema es que el corazón ha disminuido su función, hay que mejorar la función. ¿Eso con qué se logra? Con inotrópicos, ¿no? Fármacos que aumentan la contractibilidad. ¿Ese es el tratamiento final? No, porque a veces no es suficiente. ¿Qué más hay que hacer si, por ejemplo, tiene cor pulmonar o tiene hipertensión pulmonar? Lo ideal sería reducir la poscarga, ¿no? ¿Y cómo se hace eso? Con vasodilatadores pulmonares. Pero estos pacientes generalmente son muy graves, son difíciles de tratar, son crónicos, ¿no? Pero se puede usar esas cosas. Entonces acuérdate, y puedes usar vasodilatadores pulmonares, pero sobre todo inotrópicos. Diuréticos también. Tienes que disminuir la precarga, ¿no? Listo. Y el otro grupo también importante son los pacientes que son fríos y húmedos, ¿no? Ahí tienes que mejorar primero la perfusión. ¿Cómo mejoras la perfusión? Tienes que aumentar la presión arterial. ¿Y cómo se mejora la presión arterial? O inotrópicos o vasopresores. Entonces, acá dice sistólica, ¿no? Lo que hay que mejorar es la presión arterial media, que debe estar más de 65, más de 70. Entonces, eso tienes que hacer. Y una vez que ya has mejorado la perfusión, ese paciente que está congestionado, tienes que descongestionarlo. ¿Con qué? Diuréticos. Entonces, si te das cuenta, casi en la mayoría se usa diuréticos. Pero hay algunos escenarios en los cuales primero tienes que mejorar la perfusión y luego recién utilizar diuréticos. Listo.
Tratamiento, entonces, hay medidas generales, ya nos falta poco, no se duerman. La hipoxemia, ¿no? Entonces, hay una cosa en la hipoxemia, solamente las guías te dicen que debes tratar con oxígeno si la saturación es menos de 90. ¿Por qué? Si está en 92 no deberías usar, porque el oxígeno produce vasoconstricción pulmonar y eso empeora. Entonces, se recomienda que se inicie oxígeno si la saturación es menos de 90. Se puede usar muchas alternativas, puede ser una invasiva, ¿no? Pero básicamente hay que seguir el ABC, o sea, la vía aérea, el estado ventilatorio y luego la circulación. Antes se usaba morfina, actualmente ya algunos lo usan. ¿Por qué? Porque supuestamente mejora el estado hipoxémico, o sea, la sensación, pero tiene un efecto, disminuye la precarga. Si tú, por ejemplo, tienes un infarto del ventrículo derecho y das morfina, lo más seguro es que ese paciente va a ir muy mal. Entonces, ya no se recomienda. Casos muy específicos, dolor que no calma, infarto, por ejemplo, mucha disnea, quizá. Listo. ¿Cuál es la terapia dirigida? O sea, ya lo hemos dicho, ¿no? Clasificas y ahí te dice, de acuerdo a qué grupo está, tienes que dar tratamiento. ¿Qué se usa? Diuréticos, vasodilatadores, inotrópicos, vasopresores en el caso de shock cardiogénico, es decir, que la presión arterial media esté en los de 65, tenga signos de hipoperfusión, etcétera, que son varios criterios. ¿Por qué he puesto lisis y revascularización? Otra vez les repito, si la falla cardíaca está en relación a un infarto agudo de miocardio, el tratamiento que salva vidas es esto de acá. Esto de acá ayuda, pero lo que salva es esto. Y finalmente, los pacientes con falla cardíaca avanzada ya necesitan otras cosas, ¿no? Acá, por ejemplo, el balón de contrapulsión intraaórtico, dispositivos de asistencia ventricular, y por aquí abajo están los pacientes que van a trasplante cardíaco, ¿no? Pero eso ya es avanzado, ya son otras cosas. Diuréticos. Hay muchos tipos de diuréticos. Los que se prefiere usar en falla cardíaca son los diuréticos de techo alto. ¿Cuáles son? Los diuréticos de asma. ¿Está bien? Se pueden usar todos, pero el que se recomienda y debes usar y debes saber cuáles son sus dosis, cómo iniciar, todos son los diuréticos de asma. ¿Ya? Entonces, de todos los diuréticos de asa que tenemos acá, ¿qué tenemos? Furosemida, ¿no? ¿Cuándo se usa los demás? Cuando hay problemas, cuando hay fenómeno de frenada o resistencia diurética. ¿Está bien? Ahí se usa la combinación. Acetazolamida también se usa diuréticos acídicos, antagonistas del receptor de mineralocorticoides. Listo. A ver. Entonces, ¿qué hago? Eso, así de resumen nada más, ¿qué hago? Tengo un paciente con falla cardíaca aguda, tiene congestión, además tiene edemas. ¿Qué me debo preguntar para iniciar tratamiento? Ya, ¿el paciente ya usa diuréticos o no usa diuréticos? Nunca los ha usado. Si los ha usado, no se puede dar la misma dosis. Es decir, si usaba, por ejemplo, 40 miligramos en la mañana y 40 miligramos en la tarde, no puedes dar endovenoso 20, por ejemplo, o vía oral 20, tendrás que dar el doble, o sea, 80, tienes que aumentar. ¿Por qué? Porque ese paciente tiene algo de resistencia diurética, el riñón ya se está compensando, ¿no? ¿Qué pasa si el paciente nunca ha recibido diurético? Ahí sí puedes usar dosis iniciales de 20 y 40, ¿no? ¿Qué se recomienda? Endovenoso. ¿Por qué? Porque, acá voy a regresar, porque la absorción de furosemida tiene dos pasos. Se absorbe en el intestino y su biodisponibilidad no es alta. Es como el 40% nada más. Entonces, si un paciente con falla cardíaca también tiene edema intestinal, por lo tanto la absorción disminuye y encima solamente el 40% va a llegar al riñón. Entonces, por ese motivo se prefiere endovenoso a vía oral. En los otros diuréticos, torasemida, por ejemplo, sí puede dar porque su biodisponibilidad es 100%, pero eso no hay aquí.
¿Qué más? Tienes que evaluar si funciona o no funciona. Si no funciona, tienes que doblar las dosis o agregar otro medicamento. ¿Qué problemas hay con los diuréticos de asa? Hay resistencia diurética y uno de ellos se llama fenómeno de frenada. ¿Qué significa? Inicialmente aumenta la diuresis, pero el riñón se hipertrofia muy rápido. Aumenta la reabsorción en las otras regiones de la nefrona, porque solamente en el asa ascendente está la furosemida, por ejemplo, ¿no? El resto se empieza a hipertrofiar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bloquear el resto. Por eso se usa terapia combinada con cualquiera de esas alternativas. Bolo o infusión. Hay una discusión. Bueno, ustedes deben saberlo nada más. Ninguno es mejor, pero hay casos en los cuales la infusión, o sea, continuamente es mejor que el bolo. Pero generalmente se usa en bolo. Listo. Vasodilatadores inotrópicos hay varios. El más importante de todos es vasodilatadores nitroglicerina y nitroprusiato. Nitroglicerina es sobre todo venoso, es un vasodilatador venoso, y el nitroprusiato es arterial. Entonces hay que saber usarlos, tiene algunas complicaciones. En el caso de la nitroglicerina hay un fenómeno que se llama taquifilaxia. La taquifilaxia es la resistencia que empieza a presentar el cuerpo a las dosis de nitroglicerina, es decir, pierde efecto. Entonces, si lo tienes más de 24 horas, ya no sirve, no es útil, sobre todo a dosis altas. Por lo tanto, tiene que ser efectivo. En el caso del nitroprusiato, que es sobre todo un vasodilatador arterial, tiene este problema de toxicidad por cianatos e hipotensión de rebote. Por lo tanto, no se debe empezar bruscamente ni disminuir bruscamente. Listo. En el caso de inotrópicos, el más usado en falla cardíaca, el que siempre se usa, dobutamina. Hay otros, milrinona, levosimenona. Lo que no se debería usar ya es dopamina. Ya se ha demostrado que es el menos recomendado de todos. Pero seguramente cuando roten van a ver que algunas veces dando dopamina no hay un beneficio, más bien se está intentando. Es útil, pero no mejora la mortalidad y es peor que el resto. Entonces, solamente quiero que se acuerden dobutamina en falla cardíaca. En el caso de los vasodilatadores, ya les dije, hipotensión, taquifilaxia, que es la pérdida del efecto, y la toxicidad por cianatos, que es en nitroprusiato. ¿En quiénes hay que usar de inicio vasodilatadores? Dije, en aquellos que vienen con presiones arteriales elevadas y falla cardíaca, o sea, crisis hipertensivas. Ahí están las dosis, eso no es importante. Lo importante es saber en quiénes voy a usar diuréticos, en quiénes voy a usar vasodilatadores en pacientes con falla cardíaca que vengan con presiones elevadas en ellos. Listo. ¿En quiénes voy a usar inotrópicos? En Stevenson C. ¿En quiénes? Los que tienen hipoperfusión. Stevenson C y Stevenson L, ¿no? Entonces, en ellos tengo que usar inotrópicos. ¿Por qué? Tengo que mejorar la contractibilidad. ¿Cuál es el problema de usar inotrópicos? Producen hipotensión, producen taquiarritmias, muy importante, y si fue un problema de infarto, va a aumentar la isquemia miocárdica. ¿Listo? Y los vasopresores de todos los que el más recomendado es la noradrenalina. La noradrenalina por muchas razones. Primero, tiene un efecto beta, o sea, también aumenta el inotropismo un poco y sobre todo mejora la perfusión renal, ¿no? Aparte de que aumenta la presión arterial media. Pero epinefrina puedes usar, pero de todas la noradrenalina. Y luego está la vasopresina, ¿no? Pero lo que te recomiendan en falla es noradrenalina. ¿Por qué? Porque si no mejora con todo eso, ¿a dónde tiene que ir? Asistencia mecánica. ¿Esto qué es? Falla cardíaca avanzada ya, ¿no? Balón de contrapulsión, ECMO, que es lo último, y dispositivos de asistencia ventricular. Finalmente, este cuadrito, ¿qué haces? Ya tienes tu diagnóstico. ¿Qué debes hacer? Dije, perfiles hemodinámicos. ¿Qué tienes que evaluar? Congestión.
Si está congestionado, ¿cómo se llama? Húmedo. Si no tiene congestión, se llama patrón seco, ¿no? Luego de eso, ¿qué tienes que evaluar? La perfusión periférica. Si la perfusión periférica está normal, entonces, ¿qué patrón será? Húmedo, caliente, ¿no? Y si es húmedo, caliente, ¿qué tienes que hacer? Ya te preguntas, ¿el paciente está hipertenso o tiene congestión? Si tiene hipertensión, vasodilatadores. Si tiene congestión, tienes que eliminar la congestión ¿con qué? Con diuréticos. Listo. ¿Qué pasa si está húmedo, pero su perfusión es mala? Entonces estás en un paciente húmedo por la congestión y frío porque no tiene perfusión. Ese paciente está en falla cardíaca avanzada, shock cardiogénico. ¿Qué tienes que hacer? Primero tienes que mejorar la perfusión. ¿Cómo se mejora la perfusión? Inotrópicos y vasopresores. Y luego, ¿qué tienes que hacer si está húmedo? Eliminar la congestión. Y para eso puedes usar diuréticos o vasodilatadores también. Y el otro es en los pacientes que están secos, o sea, el paciente que no tiene congestión, pero tiene buena perfusión, es el paciente que está compensado, ¿no? Él generalmente no va a la emergencia. Y el otro paciente es el que está seco, pero está con la perfusión disminuida. ¿Quiénes son? Los pacientes con infarto de ventrículo derecho o falla ventricular derecha. En ellos, ¿qué se hace? Inotrópicos, vasodilatadores pulmonares en algunos casos y en algunos casos diuréticos, ¿no? Listo. Entonces, ya terminando, estas son las conclusiones. Primero, tienen que reconocer que la falla cardíaca aguda es un síndrome complejo. Tiene muchos signos, síntomas. Es una patología prevalente, sobre todo en edad avanzada, y tiene esto, ¿no? Mucho dinero se gasta. Y otro es que las personas mueren muy rápido, no solo cuando se hospitalizan, también cuando se rehospitalizan sobre todo. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Evitar la rehospitalización. Si vas a hacer tu historia clínica y sospechas de falla cardíaca, ¿qué tienes que preguntar? Estas tres cosas: enfermedad coronaria, hipertensión, diabetes, fibrilación auricular, pero sobre todo hipertensión y enfermedad coronaria. Listo. ¿Cuál es la fisiopatología? Que hay un problema en la performance cardíaca. ¿Cuál es la principal característica? La congestión por aumento de la presión de hielo del ventrículo izquierdo y la hipoperfusión, que es menos frecuente. Entonces, ambas cosas están presentes en la falla cardíaca aguda. Hay múltiples clasificaciones, hay que usar la que sea más útil. Y el diagnóstico, ¿cómo se hace? Es clínico, exámenes auxiliares, y de todos los exámenes auxiliares, probablemente el más útil, el de laboratorio, es los péptidos natriuréticos. O sea, el BNP por tener valor predictivo negativo, es decir, te descarta. El resto te ayuda, ¿no? Sobre todo, ¿qué signo? El tercer ruido cardíaco, ¿no? El tercer ruido cardíaco, la ingurgitación yugular, el reflujo hepatoyugular. ¿Qué más? Cuando uno está tratando, hace diagnóstico, está evaluando, tienes que buscar causas. Hemos dicho que en los pacientes con falla cardíaca crónica, las causas más frecuentes son relacionadas al paciente o a su medicación. En cambio, en los de novo, los que se presentan bruscamente, hay que buscar arritmias, infarto agudo de miocardio, valvulopatías, y en el intermedio están los problemas pulmonares, endocrinológicos, etc., ¿no? Siempre hay que buscar la causa, no solo es tratar al paciente. Se puede clasificar. ¿Cuál es la clasificación para tratamiento en falla cardíaca aguda más importante? Perfiles hemodinámicos. ¿Por qué? Porque guían el tratamiento. Te dicen que usar diurético, vasodilatador. Y el manejo inicial es ABC, vía aérea, oxígeno, etc. Y las medidas específicas, ¿no? Esto no lo he hablado, pero lo quiero señalar: la disposición. O sea, ¿dónde van los pacientes que se estabilizan en la emergencia?
porque en la emergencia es como un lugar de paso nada más, ¿no? Entonces, esto obviamente en nuestra realidad es más difícil, pero generalmente los pacientes que tienen marcadores pronósticos de mortalidad deben ir a una UCI, ¿no? Y los que no deben permanecer en una sala de cuidados intermedios. Por ejemplo, ¿qué factor pronóstico es importante y nadie le da bolas? La urea, ¿no? Nadie mira la urea. ¿Qué más? La función renal. Mientras peor la función renal, peor el pronóstico. ¿Qué más? La presión sistólica. Si llega un paciente con falla cardíaca y presión menos de 120, también es marcador de mal pronóstico, a pesar de que no está alterado. ¿Qué más? La edad. Si viene un paciente con falla cardíaca aguda y tiene más de 75 años, su posibilidad de muerte es muy alta. Entonces, esos pacientes deberían ir a una sala intensiva, ¿no? Cosa que es difícil de hacer aquí. Y lo último que quiero mencionar es esto. Si el manejo inicial de estabilización, de terapia que has hecho ha sido efectiva, el otro objetivo es evitar la rehospitalización, porque ya te dije que en la rehospitalización muere el 30%. Entonces, no solo es el tratamiento de la falla cardíaca aguda, sino pensar a largo plazo, ¿no? Creo que eso es todo. Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor, gracias. No sé si Muy alguno de bien. mis Sí. preguntas. A ver, Sí, si tienen preguntas, háganlas, si no, ya para terminar. Más bien, disculpen por el tiempo, es un tema un poco largo, ¿no? Gracias, doctor. Muy bien. Si no tienen preguntas, bueno, nada, agradecerles también por haber escuchado y al doctor Lazo que me invitó a dar una charla, ¿no? Espero que les haya sido útil. Hay que seguir leyendo. Eso es importante, ¿no? Son cosas que se van aprendiendo con el tiempo. Eso sería todo, me parece, si no hay otra duda. gracias, doctor. Gracias, doctor. Más Muy bien. bien, no sé si